pues realmente la vida inició en este tipo de ambientes, sobre todo en los calientes y ácidos. Por eso realmente los que somos medio raros serían los organismos de climas normales. Entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, en cuanto a las adaptaciones de los organismos psicrófilos, son organismos que viven a bajas temperaturas. Pueden vivir a 0 grados centígrados o a menos 2.5 grados centígrados, o sea, abajo de la temperatura de congelación. Obviamente, por ejemplo, en el mar el agua no se congela un poquito en parte por la sal, pero como está en constante movimiento, por la presión o bueno, la fuerza que ejerce la luna, por eso las mareas, las olas, etcétera, pues no se tiende a congelar tanto, ¿no? Y se ha encontrado actividad de organismos activos como tal a menos 12 grados centígrados, o sea, súper frío. Y se ha encontrado producción de dióxido de carbono, obviamente por microorganismos, a temperaturas de hasta menos 39 grados centígrados, ¿no? Esto sí está a lo mejor un poquito cuestionable, aparentemente es cierto, pero pues es difícil porque lo que se mide son trazas. Entonces realmente no sé qué otra reacción pudiera estarlo generando, ¿no? Entonces, en cuanto a las adaptaciones, hay adaptaciones bastante interesantes, como la actividad, bueno, la estructura de las proteínas, y en parte también del DNA. Pero bueno, ustedes saben que las proteínas tienen dos tipos de estructuras en su conformación tridimensional, que son las hélices alfa, que son más parecidas a un resorte, y las hojas beta, que son como laminillas, ¿no? Entonces, parte de las adaptaciones de los microorganismos al frío es mantener la flexibilidad y la fluidez de su estructura, desde la membrana, desde sus proteínas, sus ácidos nucleicos, etcétera, ¿no? En este caso, por la simple estructura, ¿qué se imaginan que es más rígido? ¿Una proteína con laminillas beta o una laminilla, o hélices alfa? ¿Qué se les afigura que es más rígido y qué se les ocurre que es más flexible? Dejo abierto respuestas el micrófono. Exactamente, José, las hélices alfa son más flexibles, ¿no? Entonces, los organismos psicrófilos, la estructura de sus proteínas tiende a tener mayor cantidad de hélices alfa y menor cantidad de hojas beta, ¿no? Porque ocupa esa fluidez. Igual pasa lo mismo como con la membrana citoplasmática. La membrana tiene una característica de fluidez. Entonces, de los ácidos grasos que podemos comprender, pues tenemos los ácidos grasos saturados y no saturados. ¿Cuáles creen que podrían mantenerse más fluidos a una temperatura fría? De hecho, aquí lo dice, pues técnicamente los organismos psicrófilos tienen una mayor cantidad de ácidos grasos no saturados, que a lo mejor a temperaturas cálidas sería demasiado fluido, sería demasiado aceitoso, pero a temperaturas frías, pues cumplen su función de fluidez, ¿no? Creo que, bueno, aquí viene, pues, una membrana normal. Bueno, nos explica también aquí, bueno, sí, un poquito, cómo es en temperatura cálida y en temperatura fría. Entonces, si se fijan, en temperatura normal, una membrana normal, bueno, cálida, se ocupa a tener cierta fluidez, ¿no? Eso lo representan con estas separaciones. En una temperatura fría está demasiado unido, ¿no? Y una membrana adaptada al frío
pues en temperatura cálida van a estar demasiado separadas y en temperatura fría va a tener la separación adecuada, ¿no? Y si se fijan aquí están unidas, ¿no? Por esas ramificaciones de los no saturados, ¿no? Ok. Bueno, esto es otra de las adaptaciones que se ha encontrado de los psicrófilos, que es la generación de pigmentos. Los pigmentos y, bueno, los colores tienen que ver, bueno, de hecho nuestra percepción de colores tiene mucho que ver con cómo rebota la luz en ellos, ¿no? Si nosotros ilumináramos con luz, por ejemplo, con luz del sol, diferentes colores, si se fijan, si ustedes salen a la calle cuando hace mucho sol con una playera blanca, están más frescos de que si salen con una playera negra o con una playera roja, ¿no? Entonces, algunos organismos, como estas clamidomonas, generan pigmentos rojos, y estos pigmentos rojos pues absorben más la luz, la rebotan menos, y al absorberlo mejor generan algo de temperatura extra y hacen que la nieve no se derrita ahí, ¿no? Entonces se generan estos halos. Y esto es importante porque mantiene estas zonas por debajo de la temperatura de congelación, ¿no? Bueno, por encima de la temperatura de congelación. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con los ambientes de temperatura alta? En los ambientes con temperatura alta pasa algo distinto. Técnicamente es lo reverso desde lo que son las adaptaciones, ¿no? Los de ambiente cálido, pues generalmente están más saturados sus ácidos grasos. Y igual pasa lo mismo con las laminillas, ¿no? En general, esto de psicrófilos son organismos, como digo, que están adaptados para crecer a temperaturas frías. No estoy tomando en cuenta que muchos organismos pueden entrar en un estado de letargo o detener su metabolismo con el frío y volver a activarse, ¿no? Eso no es psicrófilo, solo entra en un estado de letargo, ¿no? Y hacia arriba, pues casi cualquier organismo que no esté acostumbrado a temperaturas altas, pues va a explotar cuando llegue a una temperatura alta, ¿no? Aquellos microorganismos cuya temperatura óptima está encima de 45 son los termófilos, de 45 a 70, y luego tenemos los hipertermófilos, que son más o menos de 70 a 100, y luego los hipertermófilos, que son de 90 hasta unos 115 más o menos, es lo máximo que alcanzan, ¿no? Como Pyrolobus fumari, ¿no? Hay tres reglas interesantes por mencionar: que los organismos procariotas son capaces de crecer a temperaturas más altas que los eucariotas. ¿Esto por qué? Simplemente son más simples, las cosas simples generalmente lo funcionan mejor. Y dentro de los procariotas, los más termofílicos son las arqueas. Las arqueas son las que aguantan más. Entonces recuerden que arquea es el significado de viejo. De hecho está chido porque luego las subdivisiones de las arqueas tienen nombres celtas, que Thor, que no sé qué. Está interesante porque se los han puesto. Y pues generalmente los organismos no fotótrofos son capaces de crecer a temperaturas más elevadas que los fotótrofos, ¿no? Entonces, esta tabla pues nos menciona, por ejemplo, los límites térmicos superiores de animales. Por ahí hay algunos, bueno, los peces y otros vertebrados acuáticos, pues 38, y nosotros 38 ya estamos mal, ¿no? Por mucho tiempo a 38 ya bye. O bueno, 39, ya se alcanza esa temperatura, ya es muy, muy peligroso, ¿no? Insectos, pues sus límites superiores llegan a los 45 o 50, algunos crustáceos igual.
final de cuentas artrópodos, ¿no? Y las plantas, pues las plantas vasculares, las que tenemos en nuestro jardín, pues llegan a límites térmicos superiores de 45. Los musgos pueden llegar hasta 50. Y de microorganismos, de eucariotas, pues los protozoarios llegan a 56, las algas a 60, los hongos a 62, ¿no? Que aquí pues los que de hongos, pues Saccharomyces, luego hay algunas levaduras que alcanzan a aguantar mucha temperatura, ¿no? Y luego vienen los procariotas, decíamos que los fotosintéticos pues no aguantan tanto como los no fotosintéticos, sobre todo como los quimiautótrofos. Los fotosintéticos alcanzan hasta 73. Esto es importante porque a veces en el agua donde está puede alcanzar altas temperaturas. Los quimiolitrótrofos hasta 95 grados. Y los que aguantan más, pues son las arqueas, ¿no? Arqueas quimiautótrofas que han alcanzado hasta 121 grados con sus límites superiores de crecimiento, ¿no? O sea, en la autoclave no les haces nada. Dentro de las adaptaciones, pues mencionábamos la diferencia, pues ácidos grasos saturados. Ninguna bacteria ha alcanzado más de 95, pero las arqueas sí, ya lo mencionamos. Y bueno, luego tenemos las adaptaciones a pHs, recordando que lo pesado del pH es de que es una escala logarítmica. Tenemos los organismos acidófilos. Les recuerden que los organismos acidófilos generalmente son termófilos. Algunas especies que vamos a ver en el siguiente parcial en lo de biominería son Acidiotibacillus, que nos ayuda, a Fermoplasma también, Termoplasma, que nos ayudan a recuperar minerales y son importantes en los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Entonces, parte de la tolerancia era lo que les decía, ¿no? Su pH interno es técnicamente neutro, a lo mejor un poquito ácido. Entonces, pues requiere altas concentraciones de iones de hidrógeno para su estabilidad, ¿no? Un ejemplo es Pricophilus osmiadae, que su crecimiento óptimo es a 0.7 de pH, ¿no? ¿Y dónde encontramos ese tipo de pHs? Pues en zonas volcánicas, en zonas donde hay mucho azufre que al combinarse con la humedad ambiental pues genera ácido sulfídrico. Y bueno, volcanes, lagos ácidos. Y luego tenemos los alcalófilos. Los alcalófilos son, generalmente son halófilos también, son amantes de la sal. Y pues igual, la mayoría son arqueas. En el caso de Cuatro Ciénegas, pues hay muchos organismos halófilos, sobre todo arqueas, porque bueno, ahí hay grandes concentraciones de sales de fosfato. Estas arqueas pueden generar estas coloraciones rojas, rojizas, que luego si buscáramos ambientes extremos halófilos van a ver que se puede ver estas coloraciones, ¿no? Es por las sales, ¿no? En este caso, esta coloración es porque es una salina. Las salinas hagan de cuenta, generan como mini represas o estanques artificiales, dejan pasar el agua de sal, de mar, que tiene sal obviamente, y pues por oxidación, bueno, pues se va secando por la temperatura, y pues esa es una de las maneras para obtener sal, ¿no? Bueno, otro de las cuestiones que hay que tener en cuenta para el crecimiento de los organismos es la actividad hídrica. Entonces, que un organismo esté en agua no significa que esa agua sea accesible. Entonces, por eso se menciona este concepto de actividad del agua.
que dependiendo de qué solutos hay en un ambiente, pues va a ser la actividad del agua, ¿no? Entonces tenemos que el agua pura tiene una actividad de agua de 1. Hay organismos que pueden sobrevivir ahí. Y digo sobrevivir porque si un organismo está en agua pura, pura tal cual, puede entrar en un estrés hídrico, ¿no? Entonces, por eso generalmente las bacterias, nosotros las diluimos en buffer de fosfatos salinos, en PBS o en solución salina, ¿no? Igual, si a uno le inyectan agua, o es más, si tú tomas agua destilada, que ya pasa accidentalmente en el laboratorio, porque los garrafones donde nos llega el agua destilada son iguales que el agua normal. Luego si tienes problemas por ósmosis y sí como que te deshidratas por falta de electrolitos y por ahí ha habido casos de diarrea, ¿no? Entonces por eso la sangre humana tiene una actividad del agua del 0.995, ¿no? Entonces también el agua inyectable generalmente está bidestilada, pero por ejemplo, cuando te ponen un suero, pues es solución salina, ¿no? Para que no afecte esta actividad del agua de la sangre, ¿no? El agua marina, pues 9.98. Y ya nos vamos a cuestiones más secas. Por ejemplo, los lagos salinos, pues es de 0.75, o sea, la actividad del agua es más baja que el pan. Los cereales, los caramelos, una actividad del agua súper baja, ¿no? La miel en teoría, si no le entra humedad, no tiene por qué echarse a perder, ¿no? Han encontrado tarros de miel en el antiguo Egipto y pues sigue teniendo sus propiedades, ¿no? Porque con la actividad del agua es tan baja, los microorganismos no pueden degradarla, consumirla, etcétera, ¿no? Entonces, los organismos halófilos requieren de, bueno, halófilos extremos requieren de 15 a 30% de cloruro de sodio o de alguna sal, ¿no? Para su crecimiento óptimo. Vean estos cristales que se hacen de sales. De hecho, luego vi unos videos en YouTube de cómo generar cristales con cualquier sal casi, y cristales perfectos. Pero bueno, cuando se va secando las sales diluidas en agua, genera estos cristales, ¿no? Y esta es una de las dificultades, por ejemplo, para cultivar organismos halófilos, porque pues, literal tú preparas un PDA con 10%, 15%, ahora 20% de sal. No, olvídense. Empiezan a generar los cristales, es desesperante, ¿no? Es bien difícil. Y bueno, los organismos capaces de crecer en altas concentraciones de azúcar son osmófilos, ¿no? Porque la osmolaridad es difícil ahí, ¿no? Y los organismos que crecen en ambientes muy secos son los organismos xerófilos. Ustedes recuerdan todos estos conceptos muy bien para el examen, ¿no? Por ejemplo, las cactáceas y todas las plantas que son del desierto pues son xerófilas. Entonces, hay muchos solutos que son compatibles con los microorganismos, ¿no? Y que van a modificar esta actividad del agua y los tienen diferentes organismos, ¿no? Que va desde el glicerol, si se fijan, cuando nosotros criopreservamos organismos en el laboratorio, generalmente lo hacemos en glicerol. ¿Por qué? Porque evita que se congele el agua al modificar esta actividad del agua, que se generen cristales que puedan ir rompiendo los diferentes organelos de las células, ¿no? Cianobacterias pues tienen glicinas, las algas marinas manitol, que también tienen luego esa función. Algunos tienen glucoglicerol, sacarosa, la trealosa, de hecho hasta en los insectos y plantas hay mucha sacarosa y trealosa y tiene estas propiedades protectivas, ¿no? Y la glicina betánica en bacterias no fotosintéticas, ¿no? Y bueno, el oxígeno, pues sí, obviamente ya habíamos hablado de que pues hay que aerobios, anaerobios, etcétera, ¿no?
Y, pues, por ejemplo, de los aerobios, los obligados, pues van a ocupar el oxígeno, ¿no? Los facultativos no necesariamente, pero crecen mejor con el oxígeno, ¿no? Y los microaerobios ocupan pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, los aerobios pues siempre van a tener una respiración aeróbica y los facultativos van a tener una respiración aeróbica, anaeróbica y, por ende, fermentativa, ¿no? De fermentación. Entonces, ¿estos dónde están? Pues en el polvo, están en todos lados realmente, ¿no? Los microaerófilos que ocupan pequeñas cantidades, pues siguen teniendo una respiración aeróbica, como algunas microalgas, Spirillum, y pues se encuentran a ciertas profundidades de los lagos, ¿no? De aeróbicos, pues tenemos los aerotolerantes, que no necesitan necesariamente el oxígeno y no crecen mejor con oxígeno, pero lo toleran, ¿no? Los obligados, anaerobios obligados, pues la reacción con el oxígeno va a ser un daño letal, ¿no? Técnicamente. Obviamente generan todos fermentación o respiración anaeróbica y van a generar metano, por ejemplo, Metanobacterium, que por ahí en los índices de diversidad les salió, ¿no? Entonces, aerotolerantes, pues se encuentran muchos ecosistemas igual, por ejemplo, en el tracto respiratorio se pueden encontrar. Los anaerobios obligados, pues en digestores, biodigestores, luego vamos a hablar un poquito de tratamiento de aguas residuales, donde se usan estos biodigestores. Entonces, el oxígeno realmente es tóxico para todos, hasta para nosotros. Luego, cuando la gente tiene problemas para respirar, y creo que ahorita es muy usual, pues tú ocupas oxígeno, ¿no? Directamente. Y aunque no lo crean, el oxígeno sí es medio adictivo. En algunos lados de Europa creo que ya está cafés de oxígeno donde vas, te sientas con tu oxígeno, con saborizantes y esas cosas, ¿no? Pero bueno, el oxígeno, pues también recuerden que tiende a generar reducción, a ser oxidante, y pues técnicamente va a generar radicales libres. Con cada respiración, nosotros pues, nos estamos acercando cada vez a nuestra muerte, ¿no? Y todos los organismos vivos tienen, bueno, sobre todo oxigénicos, aerobios, algunas adaptaciones para solventar cómo el oxígeno nos está matando, ¿no? Que va desde superóxidos, peróxidos, bueno, enzimas como la catalasa, la peroxidasa, superóxido dismutasa, etcétera, ¿no? Ustedes lo pueden probar en su casa. Simplemente agarran una papa, una cebolla, o inclusive si alguien tiene una heridita, pónganle agua oxigenada, que pues, es superóxido. Luego nuestro metabolismo genera agua oxigenada, por eso ocupamos catalasas y peroxidasas. Pero bueno, pónganle una gotita y bueno, cuando ustedes se han puesto una herida, ¿qué pasa? Empieza a burbujear. Sobre todo si uno la trae ya bien infectada, burbujea más. Eso es porque ahí hay catalasas. Si me siguen escuchando, algo como que se está reseteando. ¿Sí? Ok. Bueno, porque me sale algo como que está pensando, pero no sé. Entonces, cuando ustedes pongan esta gotita, van a ver que empieza a burbujear. Es la reacción de las catalasas, que pues literal pues están liberando de peróxido y de NADH, pues van a liberar hidrógeno para ese peróxido convertirlo ahora en agua, ¿no? En 2 moléculas de agua. Sí, es por eso, por la catalasa, esas burbujitas son por la catalasa, ¿no? Y si te fijas, cuando lo tienes más infectado es cuando genera más, porque pues, las bacterias lo tienen sus catalasas, ¿no? Entonces, esa es una manera rápida de verlo, ¿no? Y bueno, por eso los antioxidantes pues técnicamente van a atrapar estos radicales para que no nos hagan daño a nosotros.
A ver, menciónenme alimentos o bebidas que sean antioxidantes. Escríbanlas o con el audio. El café. El café, el jugo de naranja, el jugo de arándano. Ok, si se fijan, el tomate, muchos de estos tienden a oxidarse relativamente rápido. El jugo de naranja a lo mejor no tanto, pero el jugo de arándano sí. Los tomates luego los empiezan a churrir. Por ejemplo, las manzanas son muy buenos antioxidantes. El té también. Entonces, tú muerdes una manzana o preparas té verde, sobre todo si es verde tal cual, y luego se va, bueno, si lo dejas hacia el ambiente, se va a empezar a poner amarillo, luego negro, igual la manzana se va a ir oscureciendo, y es porque pues se están oxidando, ¿no? Y son antioxidantes porque realmente atrapan lo que nos puede oxidar a nosotros, a nuestras moléculas, y pues bye, ¿no? Sale bye. Y creo que ya vi porque está como que pensando, se grabó más bien la presentación, pero ya está bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto de la desecación de las bacterias? Pues el efecto de la desecación en las bacterias, bueno, hay bacterias que pueden esporular, ¿no? Y ya se salvan. Pero, pues cuando una bacteria se va secando, va perdiendo fluidos, va perdiendo agua y todos sus solutos, inclusive los tóxicos que se encuentren dentro, los que no ha podido liberar, pues se van a ir concentrando y va a generar mayor daño, ¿no? A sus células, ¿no? Aumenta la concentración intracelular de sales, sobre todo las sales, que tienen efectos tóxicos, va a desnaturalizar las proteínas y son daños por oxidación, ¿no? Y bueno, diferentes organismos van a aguantar de diferente manera estos procesos, ¿no? Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis es muy resistente al aire, siempre y cuando no haya luz. Puede aguantar pues un buen tiempo, inclusive meses, en esputos enfermos, ¿no? En cambio, pues Vibrio cólera aguanta pues mucho el agua, pero en unas 2 horas expuestos al aire muere, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, pues se sabe que en espacios cerrados, pues es muy fácil infectarse, ¿no? Sobre todo si no traen mascarilla, si no traen, ¿cómo le dicen en South Park? Pañales de barbilla, ya vi el capítulo especial. Bueno, si no traes el pañal de barbilla, el cubreboca, que de hecho en Cuba le dicen nasabuco, porque tenía que cubrir la nariz y la boca, ¿no? Pero bueno, en espacios cerrados donde no hay luz UV, sin ventilación, pues es más fácil la transmisión, ¿no? En espacios abiertos es menos, sobre todo si hace sol, ¿no? Entonces, creo que luego no han mencionado mucho la importancia del sol en esto, ¿no? Y bueno, nosotros aprovechamos el efecto del calor para tratar y eliminar el crecimiento indeseable de microorganismos, ¿no? Y para esto se han manejado diferentes términos o puntos, como es el tiempo térmico mortal, es el tiempo mínimo requerido para que mueran todas las bacterias de una determinada suspensión a una determinada, ¿cómo dice que? Una determinada temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en 10 minutos se alcanza una población pues ya de técnicamente 0, ¿no? Entonces sería el tiempo mortal térmico, ¿no? De este. El tiempo de reducción decimal es el tiempo requerido para reducir al 10% la densidad de bacteriana de una suspensión, ¿no? De una especie determinada, a una determinada temperatura, ¿no? O el valor de. Entonces, por ejemplo, aquí, y recordando que la gráfica está en escala logarítmica,
pues vemos que la reducción decimal se da a una temperatura de 50 grados centígrados. Durante 40 minutos se reduce al 10%, ¿no? Y el punto térmico mortal es la temperatura mínima que mata todas las bacterias en un tiempo determinado. Normalmente se considera los 10 grados centígrados, de hecho es esta misma. Por ejemplo, aquí el punto térmico mortal pues sería 70 grados centígrados, por 10 minutos se mueren, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante esto? A considerar, pues obviamente diferentes organismos van a tolerar diferentes condiciones, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a esto de punto térmico mortal o tiempo de reducción decimal o tiempo térmico mortal, pues, por ejemplo, la mayoría de las células vegetativas se pueden morir a 80 grados centígrados por 5 o 10 minutos, ¿no? El Bacillus tuberculoso, pues, aguanta tan solo 65 grados centígrados 2 minutos, ¿no? Pero, pues, si nos vamos a Bacillus saprófitos que pueden esporular o esporas de Clostridium, pues eso sí te aguantan los 120 grados hasta 15 minutos, ¿no? Las esporas, pues recuerden que aguantan mucho. Entonces, imagínense, yo les pido que me aíslen, es más, hasta que me lo aíslen en su casa, podrían hacerlo, que aíslen Bacillus. Cepas de Bacillus. ¿Cómo podrían aislar Bacillus? ¿Cómo se imaginan? Y piénsenlo en lo que me sirvo café. ¿Qué estrategia utilizarían para aislar Bacillus en su casa? Piénsenlo en lo que me sirvo café, que casi no he dormido últimamente. Analícenlo. Recuerden cómo era la microbiología antes. Recuerden que Bacillus esporula, que aguanta más tiempo a altas temperaturas que otros organismos. Y pues levante la mano quien quiere mencionar una idea, ¿no? No teman a cometer errores. De hecho, la ciencia se basa en errores. Pues sería elevar la temperatura de algún lugar, como la mayoría de los microorganismos no esporulados no aguantan las temperaturas, se van a morir y entonces vamos a tener las esporas de Bacillus. Podemos a partir de las esporas volverlas a cultivar para tener la célula vegetativa. Muy bien, exacto. Tú agarra tierra, ponla a hervir y luego eso lo cultivas y pues realmente vas a matar la mayoría de las células vegetativas. Te van a sobrevivir solo lo que puedas porular, principalmente Bacillus, ¿no? Ok, y si estás en tu casa y no estás en el laboratorio, ¿cómo las vas a cultivar? ¿Cómo le vas a hacer? Hay manera, de hecho. Piénsenle. Bueno, a ver, sí. Dime. Pues nada más de ver los elementos nutritivos para ver de dónde podemos extraer esos elementos y ingredientes de nuestra casa. Para no así, prácticamente es agua con esos ingredientes y algún topercito
que pueda estar, que funcione como caja Petri. Ándale. Ok, mira, por ahí, sí, exactamente tú tienes eso, ¿no? Un topper es buena idea para caja Petri, ¿no? La puedes hasta esterilizar con cloro o si tienes algo que no sea de vidrio, lo puedes meter a la olla de presión, ¿no? Y ya puedes esterilizar. Por ahí alguien ya está mencionando agar papa. Exactamente, el agar papa se hace con extracto de papa, entonces es un extracto de papa, ¿no? Ok, pero ¿y el agar? ¿Cómo vas a hacer que sea sólido? ¿Qué comemos luego que es muy parecido a los medios sólidos? Grenetina, exactamente. Muy bien. Grenetina, hasta gelatina se puede utilizar. Yo recuerdo que ahí de moscosillo de niño, pues siempre era medio ñoño, la verdad. De cierta manera era medio ñoño, pero a la vez era bandilla de otras cosas, ¿no? Pero me acuerdo que sí, yo me compré, bueno, tenía un juego de química y de microbiología de mi alegría. Y sí, mis papás me ayudaban a llenar las cajas Petri con, ¿cómo se llama? Con gelatina para hacer los cultivos, ¿no? Pero sí era ñaño, pero era banda también, ¿no? En algunas cosas. Bueno, entonces muy bien, ya ven, hay ideas, pueden surgir ideas y pueden surgir otras más todavía. Bueno, obviamente la radiación también puede, y no tiene nada de malo ser ñoño, ¿eh? De hecho tengo muchos amigos que ñoñamos chido. El efecto de la radiación sobre las bacterias, pues también, obviamente, ¿no? Aquí estos me gustan porque, pues todo es radiación, ¿no? Desde lo que utilizamos en el microondas, las ondas de radio, la luz infrarroja, que todavía no lo alcanzamos a ver, la luz visible, y mientras más chica sea la radiación, que si se fijan se mide en ondas, ¿no? La longitud de onda. Y la longitud de onda no es nada más que cuánto miden estas ondas, ¿no? Entonces, del radio, la longitud de onda del radio es de metros o centímetros. Entonces, ustedes fíjense que los radios de los carros o generalmente las antenas de los radios son más largas. ¿Por qué? Porque tiene que alcanzar a detectar esa longitud de onda. Inclusive antes los celulares tenían antenas retráctiles, o sea que los sacabas, porque tenía que alcanzar a medir esa longitud de onda, porque era de centímetros. Pero bueno, ahora, y tal vez de centímetros, ahora ya se utilizan unas antenas, los celulares internas, que son de fractales. Está bien interesante cómo funciona, ¿no? Y bueno, luego vienen las microondas de nuestro microondas, que de hecho por ahí un tipo midió la velocidad de la luz de una manera bien sencilla utilizando su microondas y la comida. Entonces, se lo voy a explicar rápido para que entiendan más o menos cómo funciona. Todos los microondas traen su medida en hertz. Los hertz es, por ejemplo, si yo pongo un punto fijo, cuánto en un determinado tiempo, cuántas de estas ondas pasan por un punto, ¿no? Estas longitudes de onda. Ahora, es lo que hizo, ya ven de que el microondas siempre está girando, le quitó la cosa para que girara y puso a calentar algo y midió cuánto de eso se quemó, porque pues obviamente la longitud de onda pasa y va a quemar unas partes y otras no, ¿no? Hizo una ecuación que es súper sencilla, la multiplicó técnicamente por las ondas de Hertz y con eso calculó la velocidad de la luz muy, muy, muy cerca, ¿no? Obviamente con un margen de error, porque pues se lo mide con una reglita cuánto quemó de la comida, ¿no? Pero bueno, luego vienen los infrarrojos y luego la luz visible, los microondas están en centímetros, en milímetros, digo, las infrarrojas ya en micrómetros. Lo visible, la luz visible, si se fijan cuando mencionamos que la longitud de onda de luz, pues es en nanómetros. Entonces, estas longitudes de onda tan grandes, está difícil que lleguen a interactuar con nuestras células, ¿no?
y menos con a lo mejor con nuestras células sí, porque pues el infrarrojo genera calor, la luz visible genera calor y sí calienta, ¿no? Nos calienta a nosotros. Pero bueno, ya cuando la longitud de onda es más pequeña, la probabilidad de que esas ondas peguen con nuestras moléculas, con nuestro DNA, se convierte cada vez más, pero más alta, ¿no? Entonces, por eso la luz ultravioleta nos genera daño, los rayos X nos van a generar más daño todavía, y los rayos gamma, que ya es ionizante, esto pues es radiación muy fuerte que sí nos genera un daño considerable, ¿no? Por ahí hay organismos que les vale queso la vida. Por ejemplo, este de Inococcus radiodurans, pues puede resistir dosis de hasta 5000 GIs sin pérdida de viabilidad, o sea, feliz. 15,000 GIs perdiendo la viabilidad del 37%. Un humano, no recuerdo bien exactamente el punto, pero se muere con unos 5 GIs, ¿no? Y Thermococcus gametolerans es el organismo con mayor resistencia a la radiación. Soporta hasta 30 kiloGIs, o sea, 30,000 GIs. Y pues obviamente es termófilo. Inclusive tiene varias copias de su genoma, tiene una gran cantidad de métodos para poder reparar su DNA, ¿no? Bueno, luego tenemos los tartígrados. Todos amamos a los tartígrados porque son muy simpáticos, ¿no? Estos muchachones pueden soportar, sí, son amor, pueden sobrevivir en el vacío a presiones de hasta 6,000 atmósferas. Pueden sobrevivir a temperaturas de menos 200 grados centígrados hasta los 150. Pueden mantenerse deshidratados durante 10 años. Aguantan radiaciones bien pasadas de lanza. Duran algunos minutos a 151 grados centígrados, que es un chorro. Han sobrevivido 30 años a menos 20 grados centígrados. Pocos días a menos 200 grados centígrados y pocos minutos a menos 272 grados centígrados. Recordando que esto está casi, o sea, es a unos grados de lo que sería un grado Kelvin. Kelvin, no me acuerdo. Pero bueno, que es el cero absoluto. O sea, la temperatura que ni siquiera se alcanza en el laboratorio, ¿no? Que es la temperatura a donde las moléculas simplemente ya no tienen ningún movimiento. En el laboratorio no se ha alcanzado, pero es una temperatura teórica, ¿no? Los pugs no los puedes poner con otro perro ya. Sí, no, los pugs, no. Estos aguantan vara, aguantan todo y los esos perrillos mimados. Sí son perros, ¿no? Esos. Bueno. Y bueno, las radiaciones, pues, bueno, obviamente pues generan mutaciones, daño directo al DNA, rupturas de los enlaces, mutagénesis. Y bueno, pues la luz ultravioleta, pues ya hablamos de las longitudes de onda, que por qué nos pueden hacer daño. Las ondas sonoras también nos pueden hacer daño y les pueden hacer daño a los organismos. Por ejemplo, ¿alguien usa un sonicador? ¿Alguien sabe qué es un sonicador? Bueno, sí, el semestre pasado, en fisiomicrobiana, ok. No sé, a lo mejor supongo que metieron algún tubito con bacterias, un sonicador. Entonces, el sonicador generalmente es debajo del agua porque el sonido se transmite en materia. O sea, por ejemplo, en el espacio no hay sonido. Si hay vacío, no hay sonido. Entonces, el aire es malísimo para transmitir el sonido porque pues, son cambios de presión realmente, ¿no?
Pero si esos cambios de presión son muy rápidos o muy altos, pues la célula se puede desintegrar, se pueden generar peróxidos, se pueden despolimerizar moléculas, inclusive se puede cortar moléculas de DNA, ¿no? El sonicador, pues, es como un baño María, pero que genera sonido, genera estas vibraciones que se transmiten muy bien en el agua, o mejor que en el aire, y pues obviamente van a disgregar las bacterias, ¿no? Métele el dedo y estate un rato y se siente medio feo, ¿no? Y bueno, respuesta al estrés por calor, aquí entra todos los organismos, desde bacterias a humanos, insectos, plantas también, tienen proteínas de choque térmico, las HSP. Hay que HSP 70, 60, 10, hay un chorro de estas. Y estas son proteínas chaperonas. ¿Quién conoce el término fuera de biología de chaperona? ¿Qué es una chaperona o qué es un chaperón? ¿Ayudan? Un adulto que se encarga de vigilar. Ok, a veces era como que el hermanito, ¿no? Como acompañante tutor, ¿no? Sí, antes, imagínense que ustedes querían salir con un chico o una chica, y antes no los dejaban salir solos. Entonces tenían que ir con un chaperón o chaperona, pues para que cuidara, que no pasara nada, ¿no? Entonces, de ahí como que usan el término. Las proteínas chaperonas lo que hacen es cuidar, proteger a las proteínas. Cuando hay calor, las proteínas tienden a desnaturalizarse y las chaperonas lo que hacen es vuelven a mantenerles su conformación, ¿no? Entonces es como compañera, proteínas compañeras, ¿no? Y bueno, los biofilms, ya hablamos un poquito de los biofilms. Es una manera de sobrevivir al ambiente, y la otra es la esporulación. La esporulación se puede ver muy bien en Bacillus, como ya lo mencionamos, que les digo es fácil de aislar. Yo de repente he trabajado en el laboratorio cultivando Bacillus en bioreactores. Entonces está bien chido cómo funciona. Cuando tú empiezas a cultivarlo, ves pues los Bacillus sin movilidad, no se mueven. Entonces, si hay suficientes nutrientes en el ambiente, pues ¿para qué ocupas piernas, no? Nada más abres la boca y comes, ¿no? Pero cuando los nutrientes empiezan a escasear, estos bacilos empiezan a mover, a generar sus flagelos y empiezan a moverse a lugares donde se encuentran más alimento, ¿no? Y cuando ya no hay más alimento, pues empiezan a esporular, ¿no? A esperar a que las condiciones mejoren, generan las esporas, y pues ya cuando las condiciones mejoren, pues ya se activan, ¿no? Bueno, entonces, con esto doy concluida la clase y el parcial. La siguiente semana de exámenes no va a haber clase, el examen es el viernes, por ahí viene en el horario, nada más del segundo parcial, y les voy a avisar qué día de la semana vamos a tener una clase de repaso opcional para el que quiera entrar. Y pues es todo, no sé si tengan alguna duda o aportación. Bueno, entonces, muchas gracias por estar aquí y saludos a todos. Y pues que tengan bonito fin de semana. Si van a celebrar algo de Halloween, pues háganlo cuidándose mucho, ¿no? Y pues que tengan bonita tarde, y yo huyo con el otro grupo. Hasta luego.